Existen muchas curiosidades y coincidencias alrededor del mundo y dentro de toda la historia de la humanidad que llaman mucho la atención. Una de las más conocidas y de las más citadas es el hecho de que en el año 1977 se estrenara la película de Star Wars y fuera el último año en el que se ejecutaba a un preso en Francia mediante el uso de la guillotina. Vaya mundo loco en el que vivimos. La Tormenta Cerebral es un podcast grabado, producido y conducido por su servilleta, el inigualable Pedro Emet, desde la zona más exclusiva del oriente de la ciudad. Así es, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de en dónde estén, cómo estén viendo esto y si traen los pantalones puestos o los traen abajo. El día de hoy no estoy solo, pero tampoco estoy acompañado, ya saben, seguimos confinados, aunque pues, a muchos de ustedes les valga reverendo cacahuate. Y les quiero presentar a un gran amigo de muchos años, el cual es un experto en el tema que vamos a hablar hoy. Su nombre es Alfredo Rafael Loza Becerra, mejor conocido como Alfredo Loza, mucho mejor conocido como El Panda. ¿Así es, mi querido? ¿O me equivoqué? Tú dímelo. No, sí está muy bien, pero me asusta cuando dices eso de experto. Bueno, es que realmente tus credenciales te avalan por muchísimo. Digo, para empezar, pues es egresado de la Escuela Nacional Preparatoria número 6 Antonio Caso de la UNAM, lo cual ya es como tener la sangre azul. Estudió la carrera de filosofía y es licenciado, egresado de la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma UNAM, lo cual es como tener la piel dorada. Y ha participado en una gran cantidad de proyectos enfocados al tema que veremos hoy, que es el Día del Orgullo Friki, el Día del Orgullo Geek, ser otaku, qué es esta onda de ser otaku, un poquito cómo sobrevivirlo y bueno, cómo saber si eres un otaku. Vamos, en realidad vamos a explorar muchísimo el tema y pues para dar un poquito de línea a lo que has hecho, me comentabas que eres miembro del Círculo de Estudios de Subcultura Japón, de la subcultura de Japón en México. Así es. Has participado en una enorme cantidad de eventos. Yo hice un proyecto con este sujeto y él me metió un poquito al mundo friki, al mundo geek aquí en México y es toda una personalidad, es reconocidísimo en el mundo friki y en el mundo geek. Muy reciente. Bueno, lo que pasa es que realmente todo empezó como entre cuates. Así es. Ahora es uno de los mercados más grandes, ¿no? Por lo menos aquí en la ciudad. Como dato muy reciente, aquí mi compañero Rafael Alfredo El Panda participó en un simposio internacional muy importante que se llamó Historieta, Manga y Cultura Popular, México y Japón a través de la cultura popular contemporánea. Este simposio en el que aquí el caballero presente participó como panelista fue organizado por la Biblioteca Vasconcelos, el Colegio de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por la International Research Center for Japanese Studies. Así es, además de que está avalado por otras tantas instituciones como Anime Latinoamérica y la Fundación Japón en México. Así que, pues bueno, adelante. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, mi estimado Peter? Muy bien, aquí sobreviviendo la vida. Sí, ¿verdad? Sí, sobreviviendo al confinamiento. Bueno, como friki no es tan difícil, ya estamos entrenados en esto. Sí, toda la vida preparando. Sí, ha sido así de tantos años en la computadora rindieron frutos. Muy bien, eso me parece grandioso. Además de que son todo un mercado, ¿no? Como comentaba hace ratito, son sí. todo. Ajá. Sí, es un mercado impresionante. O sea, en Japón, el mercado del anime está por ahí del tercer o cuarto más importante dentro de su economía interna. O sea, en Japón no está pensar que el cómic es solo para niños. No, hay una enorme demografía, un enorme campo para todos los tipos de gustos. Efectivamente, el mayor se concentra principalmente en lo que es el público infantil y juvenil,
pero aún así en los públicos de mayor edad, lo que son los adultos jóvenes e incluso adultos mayores, tienen también su sección y hay gente que se dedica a leerlos, tal vez no con la intensidad como el friki que va a convenciones, el friki que va a cosas así, pero el mercado existe y pues es bastante redituable allá en Japón. Claro. Y bueno, y aquí en México realmente lo que empezó con, no sé, ser un poco de transmisiones de algunas series de televisión que ahora ya son clásicas, pues se convirtió también en un super mega movimiento, ¿no? Que le llaman subcultura, pero yo creo que a estas alturas, mes de junio del año 2020, de subcultura ya no tiene nada, ¿no? Yo creo que... Bueno, es que es justamente la discusión que tenemos entre los antropólogos, los filósofos y todos los que nos dedicamos a estudiar este desastre. Uh-huh. Por ejemplo, yo soy de la postura radical de que no existe como tal una cultura friki en México, sino tenemos células diversas que comparten elementos muy particulares, que chocan entre ellas y que se diversifican y que interactúan de formas muy diversas. O sea, no es un mundo bonito, hegemónico, donde participan con una idea muy clara de, sí, claro, somos una hermandad y iremos todos juntos en un campo de rosas o ir a derrotar al patriarca o algo por el estilo. No, aquí en México, pues al final responde mucho a la idiosincrasia mexicana y el mexicano es muy así, muy de célula, muy de separación y de identidad, pero también es de cercanía, es una combinación de cosas tan diversas e incluso tan contradictorias, sabes, que no sabemos ni cómo funciona. Claro, claro. Bueno, vamos a ponerle un poquito de orden cronológico y como de orden de importancia a toda esta discusión. Muy bien. Primero que nada, digo, te comento un poquito. Vamos a analizar qué es esta parte de ser otaku, qué es ser friki, cómo se complementan, cómo se separan. ¿Qué onda con el Día del Orgullo Geek, Orgullo Friki, que se celebró el día 25 de mayo? Y bueno, de ahí en fuera, pues, ¿cómo explicas tú la parte del otaku mexicano o del otaku, del friki en México? Entonces, punto número uno. Punto número uno. ¿Qué es ser otaku? El de acabas de dar justamente el clavo de lo que fue durante mucho tiempo el pleito incluso entre los entusiastas del anime, como algunos se autodenominan. Alguna vez alguna revista trató de darle el título de Akiba Case aquí en México, de introducir ese término. Quieras o no, pues otaku, pues es el tomar la palabra japonesa despectiva que tomaban los japoneses para referirse a cualquier persona que se clava excesivamente en algo. Un otaku en Japón es alguien que está muy clavado en algo a tal grado que pierde contacto con la unidad de lo real. Ok. Que puede incluso perder contacto con su misma existencia. Wow, así de fuerte. Así de fuerte. Okay. Y pues obviamente casi todos estos movimientos pues, surgen hacia las épocas de los 70, es cuando muchas de estas cosas empiezan a surgir. Las primeras convenciones en Japón pues, surgen en los 70, surgen en una etapa muy álgida de política en Japón, había movimientos estudiantiles, la derecha se impone como la gran fuerza política en Japón, y esta parte se vuelve como una escapatoria. Al final Japón venía a ser un país derrotado de una guerra mundial 30 años antes. Claro. Entonces, todo este cúmulo de acontecimientos y todo esto derivan en una sociedad muy exótica como la sociedad japonesa, que no me gustaría dar, digamos, cosas categóricas. ¿Por qué? Porque todavía sigue en investigación. Al final el estudio del antropólogo es un estudio del pasado en un sentido de que siempre la sociedad va avanzando y tú vas estudiando lo que va dejando atrás. Claro. Tú vas recogiendo esas migajas, pero al mismo tiempo tratas de estar siguiendo el desfile junto a ellos. Entonces es muy complicado de decir algo así. Pues nos vamos a los datos históricos y que son claros. Entonces ellos tomaron esa palabra, lo designaron para para esta gente que se clava en cualquier cosa. O sea, el otaku en Japón no es solo al que le gusta el anime y el manga, puede haber otaku del estudio, puede haber otaku de, por ejemplo, esto es uno muy común que es de los artículos militares. Ok. Ya, o sea, hay gente que se clava. Claro, ahí aclaremos. No es propiamente el otaku en regla, la palabra otaku, la definición del otaku en regla, no es aquel que se clava con el anime y el manga. O sea, no es aquel que se clava en algo. Claro, puede ser la guitarra, puede ser las mujeres o el sexo opuesto o el sexo que le atraiga, puede ser la religión, no sé, la historia. Sí, pero ¿no? Se clava de una forma ya que es dañina en cierta medida,
para la visión, digamos, de una sociedad que busca tener un mejoramiento, que buscas el compartir con alguien más, que buscas justamente una vida en sociedad. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es que retrae a la persona. Claro, retrae sobre ese foco o ese gusto en particular. Ya. Oye, ¿y tú crees ahorita, perdón, mencionando esta parte de los otakus y retraerse socialmente, ¿tú crees que eso define la personalidad de los japoneses? Digo, recordemos que los japoneses pues, son clavados de por sí, tienen su onda de ser muy chambeadores, que si no dan el 100 se mueren en la raya. Y bueno, tienen movimientos como los hikikomori, que son los que se fijan, ¿no? ¿Tú crees que eso define la personalidad del japonés promedio, del japonés a nivel general? No, más que nada lo veo como un síntoma. Podría verse más como un síntoma, más que como una definición. Es una forma más de que se muestra. Es demasiado complejo. No se podría decir un elemento en particular define lo que es el japonés, porque el japonés incluso en este momento está sufriendo también una visión de cambio de lo que es su misma realidad, la entrada de tanta información y tantas cosas que han llegado de Occidente desde los años 80, de la ruptura de la burbuja inmobiliaria en Japón, los obligó a abrirse al mundo. Y también están, así como ellos han dado tantos avances, sobre todo en el área tecnológica, en el área de entretenimiento, también tuvieron que recibir mucha influencia de Occidente y del exterior, y es lo que están sufriendo, porque también están en esa yuxtaposición de tener su visión con lo que está llegando. Algo que sí históricamente los japoneses han hecho es que todo lo hacen a la japonesa. Algo llegaba nuevo, lo adaptaban y lo volvían japonés y lo hacían a la japonesa. Pero ahora es tal grado lo intercambio que es un poco más complicado. Claro, ok, ya. Sí, digo, obviamente, pues esta charla trae mucho la parte informativa, educativa, y pues por lo general lo que quiero romper un poquito es ese paradigma de cómo pensar una cultura, ¿no? Y te hacía yo esta pregunta, pues no en la índole de, oh, sí, los japoneses todo el tiempo están leyendo manga y encerrados en sus cuartos. No, sino que es precisamente todo lo contrario. Cómo a lo mejor tú dices no definido, pero tal vez sí redefinido el concepto cultural del japonés para sí mismo. Ha influenciado definitivamente. Esto sí. Bueno, claro, Pedro. Bueno, ya me perdiste. Te perdí un segundo, pero ya te tengo otra vez. Sí, es típico de los servidores, pero seguimos aquí al tiro. Ok, bueno, ya definida esa parte, ¿cómo bueno, ahora viene la segunda pregunta más bien, ¿qué es ser un freak o un friki? Lo cual pues también supongo que está ligado con la parte geek o geeky. Es que justamente todos estos elementos se fueron combinando y conjugando de una forma muy exótica. Volvemos, los 70 es el punto crucial. ¿Por qué? Porque es el cambio de generación, justamente que tenemos por un lado los que vivieron la Segunda Guerra Mundial, los que están atravesando el tema de la guerra de Vietnam, tuvimos la guerra de Corea atrás. La guerra es una parte importante en la historia humana y pues al final son los puntos que nos permiten anclarnos y definir, por lo menos en Occidente, varias partes de lo que serían las generaciones. Claro. Tenemos ya un cambio de generación, ya estamos naciendo ya en una etapa posguerra, ya estamos hablando de una generación ya en la Guerra Fría, y que va a desembocar en todo lo que va a ser el hiperconsumismo de los años 80, sobre todo en Estados Unidos, que es donde surgen muchas de estas culturas como lo geek, lo friki, pues que al final respondieron ya a un cambio de relación con el otro y de lo que estaba pasando. En los años 50, el miedo a lo rojo. En los años 60 era la búsqueda de lo hippie, y teníamos este primer cambio generacional, este cambio de lucha contra lo que se había visto. Los años 70 son por lo menos en lo que es la cultura pop, ya es un año más o menos de búsqueda de satisfacer los sentidos, lo tenemos con la misma presencia de la música. Claro. Y los años 80, pues ya es el boom total del hiperconsumismo y de la cultura pop. Surgen los grandes elementos o los grandes símbolos de la cultura pop a nivel internacional, como van a ser Madonna y Michael Jackson. Sí, por supuesto, los reyes
indiscutibles, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué dices, por qué tienes que hablar de Madonna y Michael Jackson? Porque eso es el reflejo de lo que está pasando alrededor. O sea, ya en la vida común ya están surgiendo estas cosas, mientras que en los grupos subterráneos, underground, como sería los grupos de fanáticos de formas de entretenimiento lejanas al común, pues Ajá, se van desarrollando también por su lado. Hay que tomar en cuenta que el Internet ya estaba funcionando dentro de las universidades, que es el primer gran círculo, el primer punto de reunión donde se da todo esto. El antropólogo e ingeniero Jenkins define justamente como un momento justamente donde estas grandes mentes empiezan a vincular por allá, pero pues tienen su lado de descarga, que es a través de estas cosas de la cultura pop que les permiten distanciarse un poco a través del arduo trabajo mental que también conllevan. Por eso es esa imagen también que tenemos del geek, también como el matado estadounidense de las universidades gringas, que es la persona de lentes con calculadora en un bolsillo y con protector de tinta en el bolsillo frontal. Esa gran imagen se da en ese periodo entre los 70s, 80s, y que también responde hacia la formación de un estereotipo de una nueva forma de manifestación de cultura pop, o de subcultura, en este caso, que se va a dividir en esta subcultura, que va a ser la cultura geek, y que va a evolucionar, pero que va a conservar ciertos elementos de identificación que uno le impone el exterior a través de cómo yo te miro a ti, y que ellos dicen, muy bien, yo voy a tomar ese papel, pero lo voy a hacer a mi modo. Tomemos en cuenta que también parte de todos estos fijación, pues viene también con lo que es el surgimiento de las grandes sagas de ciencia ficción, que vamos a tener Star Trek, Star Wars, que Star Wars se va a volver muy importante posteriormente. En Inglaterra tenemos también en los años 70 lo que va a ser la guía del viajero intergaláctico. Claro. Japón está empezando también en el mundo del anime y el manga, está empezando a salir con fuerza. O sea, los japoneses desde los años 50 ya estaban en una producción de animación, pero es en los años 70 donde van a empezar a llegar a otras partes. A México llegan en los años 70 los primeros animes y cultura y programas japoneses, algunos que han tenido retransmisiones, otros que no. Entonces, justamente, ¿qué pasa? El mundo se empieza a achicar. Las telecomunicaciones empiezan a difundirse, y todo esto es lo que se pierde muchas veces en dimensiones, que el mundo comienza a hacerse más directo. Llega el Internet y ¡prum!, tenemos una revolución total, y pues no, los 90s fueron el cambio que fue, y los 2000 pues también tuvieron sus que veres en esto. Claro, por supuesto. Ok, déjame entender una cosa. Digo, realmente hay muchísimo trasfondo detrás de la personita que se compra un manga en Camite, ¿no? Son varios años de historia, pero quiero entender esta parte. El otaku o el friki moderno, el texto de forma en geek, y en un momento de fondo es un otaku, ¿sí? A lo que voy, por el contenido es un otaku. Al final de cuentas se clava en un tema, por lo general son videojuegos, libros, manga, anime, y la forma en cómo se alimenta, retroalimenta y se junta con otras personas de sus gustos es a través de la práctica geek, de la práctica de la tecnología, de conectarse, de ser parte de un mundo que tú dices se ha achicado, pero que al mismo tiempo pues explota porque está interconectado. Te estuve perdiendo en varios momentos. Voy a tratar de retomar lo que medianamente entendí. Bueno, Pedro, ¿me escuchas? Okay. Bueno, yo sí te escucho. Mira, ajá. ¿O quieres que más o menos te repita el asunto? Digo, te lo puedo resumir rapidísimo. El otaku moderno está hecho en forma y fondo. En forma es un geek y en fondo es un otaku. Ajá. Me refiero al contenido o las clases de contenidos que pueda tener como parte de su fondo, y su forma, su práctica,
es a través de lo geek, a través de la tecnología, a través de interconectarse con los demás. Es un problema muy, venga, como investigador y como persona que toma esto bastante en serio, no me animaría a dar una respuesta tan tajante, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque son cosas que todavía estamos todavía definiendo toda esa parte. Todavía Claro, por supuesto. este Digo, estudio todavía no está cerrado, es un estudio que está todavía armando. Viéndolo ya de una forma más somera, de una forma más relajada y más entendible para la gente. Todo otaku es un geek, pero no todo geek es un otaku. claro, ok. Sí, digo, al final, por eso tú eres el experto y yo solo soy el que hace las preguntas, a veces tontas, a veces no tanto, No, no hay pero preguntas tontas, recuerda, solo hay tontos que no preguntan. que no, solo hay tontos que no preguntan, exactamente. Pero mira, qué interesante es esta parte, porque sí, al final la afirmación es muy cierta, ¿no? Todo otaku es un geek, pero no todo geek es un otaku. Así es. Exactamente. Bueno, ¿Por qué? digo, por Porque ejemplo, el otaku se nutre de esas partes que la parte geek, digamos, esas herramientas que te va dando y que te va dejando. claro, sí, Este, pues pero también muchas cosas las deja de lado. O sea, por ejemplo, el geek también está muy vinculado a lo que es ciencia ficción. A lo mejor un otaku puede ser un otaku, es más, nada más de novelas románticas. sí, por supuesto, También en el grupo de los otakus hay especializaciones. claro, Y también en el grupo de los geeks, o sea, alguien puede ser, sí, soy un geek porque pues me gusta mucho todas estas cosas de los cómics y todo eso, pero yo me especialicé en los antihéroes de los años 80 de la corriente bla. claro. Y que es alguien que nadie conoce. ¿Por qué? Porque fue la corriente que le llamó también. Y también va una situación de pertenencia, de apropiación y de transformación. El punto clave de esto es cuando no es solo es un objeto de consumo, no solo lo consumo, lo tengo y lo dejo, sino que es una parte de apropiación del objeto cultural, en este caso el cómic, el manga, el anime, las idols, la música, lo que tú quieras, los libros mismos, sino que también es una forma en la que cómo lo hago yo mío, lo configuro y le doy también mi interpretación y también nutre a la hora de hacer críticas sobre eso y también de quererlo mejorar. O sea, el fanfiction no es algo nuevo, también data de hace muchos años. O sea, todas estas revistas que surgieron para explicar todo lo que sería los gustos de lo friki, de lo geek, estas revistas de método subterráneo que eran entre los cuates, pues surgió por eso, Claro. porque se apropiaban de eso, se apropiaban. Venga, no es Superman, es el pretexto, lo apropio, lo hago mío y lo transformo. Incluso los mismos autores, por ejemplo, en el caso de Superman lo han hecho, o sea, con esa diversidad tan grande que ha tenido. Hace poco me acabo de chutar la película de Red Son, que cómo me gusta ese cómic, esa Sí, visión claro. de tener un Superman soviético, que al final, pues, peca y que al final es muy visto desde una visión muy americana. Sí, claro. Es el Pero, cliché. pero funciona, o sea, en cierta medida funciona y te da otra visión. Y eso es algo que hace mucho el fanático. Claro. Y que hace mucho, sobre todo en Japón, los fanfics y muchos artistas han surgido allá en Japón así, de que hicieron una versión alterna, una historia paralela de una de sus historias favoritas y alguien los descubrió y dijeron, wow, este chavo tiene potencial y puede crear algo él mismo. Claro. Los famosos mercados de doujinshi, que también hay de todo, para todo mundo, hay para adultos, hay para todos. Claro, claro. Y muchos artistas, pues no, yo me aventuraría a decir, no sé, tú corrígeme, no solamente en Japón, muchos artistas a lo largo y ancho del globo, Estados Unidos, la mayor potencia de cómics y guionismo y la meca del cine propiamente, ha tenido su cuna en el fanatismo, ¿no? O en la parte de la admiración de los productos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, uno de los casos más famosos, hablando de lo geek, mezclado un poquito con la parte freak y siendo fan, pues es Neil Gaiman, ¿no? Neil Gaiman es autor inglés que es muy famoso por novelas como Coraline o American Gods, era muy fanático de Terry Pratchett y al final pues terminó escribiendo con él. Entonces, pues ahí Se da mucho. así es. Mencionabas tú un detalle, los mercados doujinshi. Así es.
¿Qué es eso? El doujinshi es básicamente una historia hecha por un fan, o sea, un cómic hecho por un fan. La mayoría o los más famosos tienen que ver con historias eróticas. Ok. O sea, ¿te acuerdas ese prejuicio que había en los 90s que decían que todo lo que era anime era porno? Sí, por Era supuesto. porque a México empezaron a llegar doujinshis, Sí, claro, que eran las historias pornográficas dibujadas por un fan de algún personaje. claro. Bueno, te diré una cosa que, no sé, digo, es un cliché, ¿no? Al final es un estereotipo, ¿no? De que todo lo anime era porno y que te veían leyendo Dragon Ball Z y te decían, ah, estás viendo porno, ¿no? Era muy típico, pero yo digo que no es tan gratuito porque al final, pues hay uno que otro dibujo que tú sí dices, pues me la llevo y me caso con ella, ¿no? Pero Si existiera. si existiera, claro. Pero, por ejemplo, esta parte de la sexualización de Ay, personajes, pues también es todo un apartado, ¿no? No solamente a nivel social, sino a nivel propiamente de entretenimiento. sí, es bien exótico venga, ahí sí necesitaría yo Hay especialistas que en esto, y yo creo que sí necesitaríamos su consejo. La Claro, verdad, yo no me he metido tanto en el mercado erótico japonés, porque es enorme, es grandísimo y venga, tienen de todo, y para todas las filias y parafilias. claro. Es una cosa que no sé si responda aquí. Ahora sí, esta parte sí la digo enteramente aventando balas al aire a ver si pega alguna. No sé si sea por una situación de represión cultural hacia la sexualidad, no lo sé. Y que lo manifiestan de esta forma y que justamente su punto de escape es esta imaginación y este mundillo adicional que hay de esta parte del doujinshi, que te digo, el doujinshi no tiene que ser necesariamente esta parte, o sea, es el más conocido y es el que más difusión tiene, pero el campo del doujinshi es impresionante, o sea, hay finales alternos. Hay uno buenísimo de Evangelion que empezó como un doujinshi justamente erótico, Ujú, pero la historia de fondo era tan buena que el autor hizo una segunda versión quitándole todas las escenas eróticas ujú. y es buenísimo, es maravilloso. No, Gigi Bañero se llama Retake. Ya, 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 sí, sí, sí. Es magnífico. Wow. Entonces son esas historias que hacen los fanáticos que a veces superan a la ficción. Por ejemplo, hay unos que dicen que no, pero pues yo digo que sí, es un gran pleito entre, ahí sí es de opiniones. Por ejemplo, Los Canvas para mí se me hace el doujinshi más grande y mejor hecho de la historia. A Sí, tal claro. grado que Kurumada tuvo que decir, quítenme eso de ahí porque me mejoró lo que yo hice. Bueno, es que realmente le metió muchísimo trasfondo a toda la historia. Exactamente, ¿por qué? Porque esa no es una historia de Kurumada, o sea, agarró la mitología del mundo de Kurumada, lo trabajó, lo redimensionó, le hizo, al grado que es de las sagas, quitando Saint Seiya original, obviamente, porque Claro. es con la que crecí, pero Los Canvas se volvió mi favorita, más que Next Dimension, Soul of Gold, esta cosa de la última que salió, que el ataque de Expandix, que se me hace una cosa horrible. Sí, Sí, porque ya no son armaduras, son expandes, pero bueno, y claro, mira, y esto es justamente lo que hace el otaku. Te está claro. hablando de una cosa y de repente la misma plática te va llevando a más temas, a más diversidades, a más puntos. Esto es el ser otaku. Es que es muy El grande. cómo te lleva la pasión de una cosa tan simple, una simple pregunta, a ir diversificando en demasiados temas. Claro. Sí, no, y es enorme. Mira, ahorita que mencionas Saint Seiya y de los Canvas, para los que no conocen, pues es nada más y nada menos que los famosísimos Caballeros del Zodiaco. Originalmente su nombre es Saint Seiya y hay algo ahí muy, muy loco, ¿no? Porque una cosa al final te lleva a la otra y en este tema que es tan grande, tan pequeño y tan grande al mismo tiempo como es la parte del otaku, pues nos puede llevar incluso a cosas como el propio acercamiento a los juguetes, ¿no? Eh, Ah, que también es una parte importantísima y que aprovecho para mencionar que realmente no siempre son juguetes, ¿no? Digo, nos encontramos en un terreno un poco pantanoso en términos de otaku porque los otakus propiamente
no tienen juguetes, son coleccionables, aunque algunos sean juguetes. Figuras de acción. Y eso tú me lo explicaste, ¿te acuerdas que una vez te dije, ay, están bien bonitos tus juguetitos? Y tú me Y dijiste, casi te ahorco, sí, me acuerdo. ese es uno de los detalles, ¿sí? Número 2, bueno, el primer detalle sería el gran detalle, que el otaku no es nada más aquel que se clava en el manga y el anime, se puede clavar en lo que sea, pero se ha aterrizado por lo mismo de la terminología japonesa a la parte del manga y el anime. Aquí en Occidente sí. Aquí en Occidente, sí, en Oriente pues la cosa es un poco distinta en meramente términos de la palabra. La parte número 2 es que, aunque sea un juguete, no es un juguete, es un coleccionable y se vuelve coleccionable precisamente por esta parte de cómo se conserva una figura de acción, una pieza, ajá. Mira, los gringos son muy culpables de esta visión, sí, esto es culpa de los gringos y los gringos lo llevaron a niveles extremos al grado que nos hicieron creer que podíamos sernos ricos en el futuro conservando figuritas y cómics viejos. Claro. ¿Todo por qué? Pues por los cómics de la Edad de Oro, los cómics de los años 30 y 40, pues que muchos se perdieron porque muchas madres de esa época los tiraron a la basura y se conservan muy pocos ejemplares. El tema es que hay tal cantidad de producción, tal cantidad que incluso los mismos coleccionables tienen versiones de colección. Sí, por supuesto. Y ya también hemos caído en un hipercapitalismo en ese ámbito bastante voraz, bastante rapiñoso, incluso bastante manchado por las mismas empresas. Un ejemplo muy claro y muy sencillo, que los que les gusta los videojuegos lo van a entender, el videojuego de Marvel contra Capcom Infinity para PlayStation 4, la versión de colección incluía 4 figurillas, que era un Iron Man, una Chun-Li, un Mega Man, no me acuerdo cuál es la cuarta figurilla, y aparte un estuche donde venían las gemas del infinito, que brillaba. Okay. Bueno, están hechas tan feas que son los huevos del infinito. Las figurillas no son una cosa maravillosa que destilan calidad o acabados o términos. O sea, dentro de los gustos de un coleccionable son de muy baja calidad. Claro. Entonces, ¿qué es? El mundo del coleccionismo también ha avanzado de tal forma. ¿Por qué? Porque va ligado, porque va paralelo, porque se hace una cultura paralela. No todos los otakus son coleccionistas, pero a muchos les gusta, es esta parte del sentido de apropiación. Cuando caemos en ese sentido de apropiación, es cuando caemos a eso. ¿Cuál era el primer punto de coleccionable? Pues era la historia original. Por supuesto. O sea, no hay nada más gratificante para un fanático de Dragon Ball que tener el manga completo de Dragon Ball de la primera edición japonesa. No, pues por supuesto, claro que sí. Porque representa todo lo que es. ¿Por qué? Porque Dragon Ball ha tenido varias reediciones, hay varios retrabajados de Dragon Ball, e incluso hay cambios en las historias. La versión que nosotros tenemos de aquí en México creo que es la tercera versión, y ahorita están reeditando la versión definitiva, que es la última que salió en Japón antes de Super. Ok. Que es una versión en libros rojos grandes, que traen alrededor de lo que serían el doble de contenido de lo que traían los tomos originales. Ya. Okay. Por eso cuando revisas cuántos tomos tiene un anime, te pide versión estándar, versión revisada, versión... ¿Por qué? Porque hay esos trabajos. ¿Dónde está el valor del coleccionismo? Pues en tener la primera versión. Claro, sí, o vamos, la más grande, ¿no? O tal vez la más valiosa, que por lo general termina siendo la primera versión. Fíjate que mencionas algo bien trascendental en la parte del coleccionismo. Ahorita que comentamos lo de que pues los juguetes no son juguetes, son coleccionables, y que el otaku no es otaku de manga y anime, y que nos perdemos, ¿sí? Yo digo que es muy importante conocer este tema, sobre todo a nivel de las empresas. Si una empresa como Capcom no conoce a su público, pues les va a vender cualquier tontería, y al final pues los fanáticos se van a sentir estafados. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando ellos quieran sacar algo bueno, el fanático se la cobra. Sí, no, quien dice que no, que el fanático no se las cobra, el fanático las cobra. Y las cobra duro. Y el fanático se la sabe. O sea... No tanto. Muchas veces nos han vendido gato por liebre. ¿Sí? Y se van con eso. Pero claro, a la segunda, pues no se la compras tan fácil a la productora. Entonces es muy complicado. O sea, en la industria de los videojuegos pasa, en la industria del anime pasa.
Por ejemplo, incluso no solo en cuestión nada más de merchandise o de toda esta parte paralela, sino desde las mismas adaptaciones. El año pasado el tema era con una serie de libros que se llama Arifueta, que estaba teniendo mucho éxito en Japón. Se anuncia que va a haber la versión animada, se hace un gran hype porque va a verse la versión animada de estas novelas ligeras que están siendo el éxito, todo eso. Y la versión animada fue tan decepcionante en nivel, venga, no nos metamos en nivel de si gustó o no gustó por la historia, porque la historia pues, ya estaba aprobada. Claro. En nivel técnico de ejecución. Sí, es que sí. CGIs en serio de calidad de PlayStation 2, que ya a estas alturas, obviamente cuando salió PlayStation 2 eran maravillosos, pero ya los ves a esta altura y ya te empiezan a sangrar los ojos, o sea, ya no ha envejecido también, el CGI no envejece nada bien. No, para nada. Adaptaron la historia de una forma distinta, mientras que en las novelas arrancaba de una forma que dijeron, nada, vamos a meter todo el inicio de las novelas como flashback y vamos a empezar en el medio. No. Son decisiones arriesgadas al final del director y de los y del productor y de los que se encargan de la animación, que, mira, si lo ejecutas bien, en una de esas queda y le gusta más a la gente. Claro. No hay nada escrito, pero volvemos, se ejecutó tan mal, la calidad de dibujo era pobre a comparación de lo que se esperaba, las ilustraciones en la novela original son muy bonitas y la verdad desmerecían mucho. Ya cuando lo veías en su adaptación anime, y fue todo el memerío del año pasado fue por esa adaptación. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí, claro. Y bueno, no es un caso aislado, ¿no? No, pasa seguido. Por ejemplo, ahorita, el de esta semana, acaba de terminar un manga que estuvo en circulación 6 años, que se llama Domestic Nakanojo, que yo lo tazo como la novela mexicana japonesa. Porque tiene todos los clichés de novela mexicana. Me cae que eso lo compra un productor de Televisa y la hace aquí y pega. Y pega. Sí, pega. Claro. Le cambia algunas cositas, la pone en Monterrey y pega. En serio, es una cosa. ¿Y por qué? Porque no les gustó el final, porque en los últimos 5 capítulos dio un giro tuercísimo que muchos fanáticos lo vinculan. No, es que esto claramente tiene toda la influencia de los primeros 20 capítulos. Pero es una serie que tiene 275 capítulos. Oh, está cañón, o sea, y seguirle el ritmo a algo así, pues sí, enardece. Una serie semanal de 18 páginas, o sea, ese manga salía semanalmente y eran 18 páginas semanales de historia. Sí, claro. Son 28 volúmenes en formato librito. No manches. Bueno, es como Naruto, ¿no? Y su mega relleno, claro. Bueno, ese es en el anime, en el manga pues es un poquito más directo, pero el anime sí es una cosa, el rellenuto. Entonces pasa muy seguido. Y ahorita está el pleito al grado que la autora va a cometer la peor cosa que puede hacer un autor. Tener que salirles a explicar a los fans por qué hizo eso. Ya lo dijo. Dijo. O sea, está tan grave el hate aquí que en el último tomo, cuando se lance ya en formato tono, voy a sacar una explicación de por qué el final fue como fue. Ok, bueno, wow. Lo cual para un autor es, güey, o sea, yo me aventé 6 años haciendo eso, esperando que todo cayera por su peso, y tengo que venir a explicarles el chiste. Sí está grave. Sí, no, es que, digo, realmente si no es capaz de que la historia se explique sola, pues está cañón, ¿no? El tema es que, por ejemplo, a mí desde mi punto de vista, la historia cayó. O sea, el final pudo haber sido mejor ejecutado si lo hubiera tomado un poquito más de tiempo. Claro. Si lo hubiera hecho un poquito más extenso los acontecimientos. ¿Por qué? Porque era un manga que no tenía elipsis demasiado grandes. Las elipsis en el manga eran de 1 o 2 meses. Claro. Y a 5 capítulos del final hace una elipsis de 5 años. Sí, claro. Sí. O sea, hay un viaje de 5 años después. Entonces ahí fue donde muchos les tronó, porque durante 270 capítulos no has tenido un recurso tan grave. Y tienes eso. Y del penúltimo al último tomo son 4 años de elipsis. Wow. No lo dice. Pero no lo dice directamente, no pone 4 años después, sino que simplemente en una conversación casual entre dos personajes dice, claro, mi hermana estuvo batallando durante 3 años solo para volver a caminar y estuvo haciendo todo esto. Claro, spoiler alert para los que leyeron. No, ya salió el tomo ayer, el capítulo ayer en la noche, ya hoy ya todo el mundo lo leyó. Bueno, no es que
perdón, pero es un gran ejemplo de cómo se alimenta uno de las historias, ¿no? Ajá. Y de cómo la ignorancia puede, digo, incluso aún para los mismos autores, o sea, si el autor no tenía idea de su público. Más que nada fue el público occidental el que cayó en esto, también fue eso. Y fue una de Claro, las cosas, el público occidental. Al final, pues yo estoy hablando desde acá. claro. No sé cómo haya sido la recepción allá, pues no he visto ese tipo, no me he clavado a tal nivel de poder las estadísticas de percepción de allá del manga allá en Japón, pero el tema fue todo en Occidente y fue Bueno, los fanáticos occidentales los que claro, empezaron eso. Entonces, en serio, dentro de los grupos de fanáticos había discusiones eternas porque aparte caímos en una cosa bien exótica. Se volvió una competencia. Hay mangas que se vuelven competencias internas entre fanáticos de claro, yo adiviné con quién se iba a quedar, no tú. O sea, se ha vuelto a esos niveles. Ha claro, como dejado de ser esos juegos que existían en un principio de adivinar quién era el asesino. No sé si te acuerdas ese capítulo del señor Burns de Los Simpson, claro. que está influenciado obviamente en la serie de culto Twin Peaks de los años 80, Uh-huh, uh-huh, que es toda esa serie es descubrir quién es el asesino. uh-huh. Y que toda la comunidad de fanáticos de Twin Peaks en su momento estaban discutiendo quién iba a ser el asesino, pero era una comunidad que buscaba encontrar una solución general. No, Claro. acá ya encontramos peleas internas de a huevo, yo tenía razón, ¿eh? O sea, tú no sabes nada de lecturas internas de esto. Y cae mucho en esta cosa. Entonces, esa es la parte tóxica también del medio. Claro, sí, sí, sí. Digo, toda comunidad tiene su lado tóxico, pero es muy interesante, ¿no? O sea, al final, digo, investigar todo este punto, buscarle un poquito el orden de las cosas a este punto, pues también es sumamente interesante, ¿no? Y nos acabas de mostrar mucho cómo es la visión interna de alguien que es fan, que está metido y de cómo percibe las historias. Porque digo, vamos, no es lo mismo percibir una historia que lleva todo un desarrollo y que sale en un formato como es el manga, a, por ejemplo, seguir el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Aunque se trate del mismo tipo de fanático, aunque se trate de la misma persona, casi, casi, ¿no? Persona que vive en un país occidental, la forma de hacerlo no es la misma. No, no ¿sí? se vinculan diferentes, el medio es diferente, la aceptación es diferente y la crítica y el pegue es diferente, similares pero diferentes al final. Entonces Claro, es complicado. claro. Sí, bueno, y hablando ya de toda esta parte, existe un día del orgullo geek Ah, el Día del Orgullo Friki. o el día del orgullo friki. Digo, no sé si está inspirado por el día del orgullo gay, pero Sí, que me parece muy interesante, ¿eh? ay, no, el Día del Orgullo Friki Tenemos día de orgullo en todas partes. en todas partes y de todo. A mí se me hace que fue una broma que nos tomamos en serio. Sinceramente, a mí ya desde a esta distancia han pasado 14 años, 15 más o menos desde que empezó este relajo del Día del Orgullo Friki. Ajá. Pero creo que es una broma que os tomamos demasiado en serio. Aquí en Occidente nos tendemos a tomar las bromas demasiado en serio luego. Sí, sí, claro, por supuesto. Mira, tú mencionabas Star Wars, que es muy importante. Y para el Día del Orgullo Geek, Se escogió ese día. Star Wars es muy importante. ¿Por qué? Al final, mira, desde El Señor de los Anillos, creo que nunca, no había visto una construcción de un universo tan rico y tan consistente que atrapara tanto. Claro. Al final, obviamente, cada quien desde su medio, El Señor de los Anillos, obviamente, en el ámbito de la literatura universal, pero también de una literatura que es precursor de todo lo friki, todo lo que creemos o sabemos sobre los mundos fantásticos medievales, es gracias a Tolkien y al Señor de los Anillos. Y el Señor. Todo es una variación, adaptación, reformulación o reinterpretación de lo que hizo Tolkien. Claro. Tolkien Claro, está ahí. claro, tú puedes ver Juego de Tronos y de pronto sentir que viene corriendo Gandalf, ¿no? Y no lo verías mal. No No lo sé. verías, no lo verías tan exótico en la primera temporada, tal vez en la sexta sí, porque pues no te han dicho que existen magos así. Todavía Pero, no. pero venga, no te sacaría de pedo que en la tercera temporada hubieran salido una horda de orcos.
Pues Ya sí, tenemos caminantes blancos porque no podemos tener orcos. Ya claro, tenemos dragones. claro. Y tenemos dragones en El Señor de los Anillos. Exactamente. Claro, Entonces, pues desde El Señor de los Anillos hasta Star Wars, la construcción de ese universo que planteó George Lucas se volvió un caldo de cultivo maravilloso que atrapó demasiados. O sea, de ser una película clase B que a ver si pega, que el mismo George Lucas no le tenía mucha fe al grado de que se apostó con su compadre y amigo Steven Spielberg cuando él estaba haciendo encuentros cercanos del tercer tipo, el 10% de las ganancias de cada uno, pensando que iba a ganar más la de Spielberg, pues nos dice algo del asunto. claro, Pero, pues, pero George Lucas, eso sí, era un fricazo de lo que estaba haciendo. O claro. Sí, sea, sí, al sí. grado de a mitad de la película correr a tu equipo de edición porque no te estaba costando nada como el ritmo que le están dando a la película, el trabajo de filmación en la zona desértica para hacer lo que iba a ser ay, se fue el nombre del planeta de donde está Luke Skywalker, Twin. Tatooine. Gracias, se me fue. No sé por qué pensé en Naboo, obviamente Naboo es de donde viene la reina Padme Amidala. Ajá. Empezó a generar eso, y lo que pasa es que, ¿dónde estuvo el punto fundamental o lo que hizo el clavazo o el punto fino en Star Wars? El universo expandido. Claro, O sea, claro, Star Wars, todo el punto freaky, geeky especial que tiene Star Wars está en su universo expandido que ahora ya no existe claro. por el nuevo canon que Disney. Bueno, Pero al final, la creación de ese universo expandido, todo ese movimiento, toda esa creación le da ese lugar importantísimo a Star Wars de mostrarnos de cómo una saga que, venga, hasta en los cambios de títulos te das cuenta, claro, de que la primera película se llamaba originalmente pues, Star Wars. sí, por supuesto. Y cuando se volvió el hit que se volvió y George Lucas encontró el cómo darle el giro de tuerca y volverlo un universo más grande, se transformó en la Nueva Esperanza. O sea, la saga se llama Star Wars, pero esta es la Nueva Esperanza. Lo tenemos el Imperio Contraataca y tenemos el Regreso del Jedi, la trilogía original, episodios 4, 5 y 6, y que al final constituyen ese gran universo que se puede ser llenado de muchas formas. Empezó a crear un lugar maravilloso donde los frikis pudieron ahora sí desarrollarse, meterse y apropiárselo y hacerlo crecer. Claro. O sea, porque Star Wars también es muy de sus fanáticos. Los fanáticos de Star Wars es un fanático muy particular. El fanático auténtico y clavado de Star Wars, al que le preguntas, oye, ¿cuál es tu sitio favorito? Y te dicen, pues claro, Plagueis, y tú te quedas con cara, yo sé quién chingados es. Claro, Sí, porque no sabes que Plagueis es el maestro de bla, bla, y te avientas una discusión enorme que deriva en todo lo que ha pasado y que nos permite las grandes discusiones que tenemos ahorita con la última trilogía, episodios 7, 8 y 9, y por qué la odian tanto. Y cómo odiaron en su momento episodio 1, 2 y 3. Y al final, pues eso es Star Wars. Al final, Star Wars es el pináculo de la discusión friki. sí, claro, claro. Una discusión de Star Wars, una discusión de superhéroes, una discusión de fanáticos de anime y manga, son muy paralelas, pero las discusiones de Star Wars en serio pueden ser encarnizadas como ellas solas. Pues sí, pueden hasta generar conflictos internacionales si nos discutimos tantito, ¿no? Una de esas. Claro. Bueno, y que hay también, por ejemplo, del día, ¿no? 25 de mayo de 1977. Ajá, es el 25 de mayo del 77 al final cuando surgió. Y pues el día del orgullo friki pues agarró, pues es el día hegemónico, es el día de Star Wars. O sea, venga, en las estaciones de radio te dicen, hoy es el día de Star Wars. Sí, el ha rebasado a tal grado de que ya es reconocible como una efeméride del orden popular. Claro. Pues ya sabemos que obviamente el impacto que tiene Star Wars en la creación, o sea, a tal grado que dicen, claro, yo soy del 1% que nunca ha visto Star Wars y me orgullo. Eso, pues qué chido por ti. ¿Por qué? Porque Star Wars ha posicionado de esa forma, en la forma en la que entendemos el mundo. O sea, el mundo de la cultura pop actual no sería entendible sin Michael Jackson, sin Madonna, sin Star Wars y sin Dragon Ball. Pues sí, y sin Pokémon yo también me aventuraría a decirlo. Bueno, Pokémon podría ser, pero le meto más a Dragon Ball, por decir así como los grandes pináculos.
Ok, sí, claro, claro, obviamente te digo, pues tú conoces más esa parte, ¿no? Aunque Y tiene su lado fuerte Pokémon. pues es que también fue un trancazo, ¿no? So, Recordemos Pokémon Go, ¿no? Y cómo paralizó a la sociedad como, durante 2, 3 semanas en el verano del 2016, pero sabroso. estuvo divertido, ese agosto fue muy divertido. Yo me Sí, divertí mucho no viendo puedo los creer. memes. Así es. Pues sí, el día del orgullo geek, el día del orgullo friki. ¿Y cómo se celebra, por ejemplo, aquí en México? Ay, aquí en México, es una historia bastante... la comedia-tragedia mexicana se expande en muchas cosas. Al final aquí en México, pues sí tenemos ciertas voces o ciertas personalidades del mundo friki o que se han destacado por organizar y llevar ciertas cosas. Obviamente, pues todo vinculado pues en la capacidad uno, de trabajo, hay que admitirles eso, o sea, su trabajo les lleva a realizar, organizar y vincular todo eso, Claro, pero muchas veces la pasión y el conocimiento con el que lo hacen luego no es tan divertido, y más cuando ves también que faltan esos elementos muy, muy importantes en la base. ¿A qué me voy? Aquí en México, la marcha del orgullo friki la organizaba una radio por internet que se llamaba Secainoto. ujú, Ellos eran los que organizaban la marcha friki de México y se encargaban de pedir permisos, porque sí pedían los permisos y todo eso. Volvemos al punto, ¿cuál es el tema? Y mira, no quiero sonar clasista, pero pues va a sonar feo, pero pues ni modo, así son las cosas. Aquí en México, pues hay de todo en la Villa del Señor. Y al final, pues esto es una vía de escape para muchas personas para escapar de una realidad como la realidad mexicana de desigualdad, de exclusión, y que al final en un círculo tan pequeño como tienes un poquito de facilidad para encontrar personas más afines a lo que tú crees y piensas. claro. Entonces, muchos de los círculos, pues también estaban, como todo en la vida en México, con severas divisiones socioeconómicas marcadas. Ujú. Esa es una realidad. México es un país desigual, clasista y racista, y eso se refleja en sus frikis. Los frikis mexicanos somos clasistas, sexistas, o sea, somos una cosa, no somos una cosa maravillosa, somos una fichita también nosotros. Wow. ¿Por qué? Porque pues respondemos a una realidad social mexicana. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues había partes en las que se perdía el sentido de estamos haciendo comunidad por la parafernalia de para qué salir a marchar cuando algo tan así empezó entre los foros de internet, en una situación de, de recordar los viejos clubs, porque al final pues todo empezó en clubs Ujú. por la necesidad que teníamos nosotros también de obtener material. Antes era más difícil que obtener materiales y la única forma de obtener materiales era juntándote con personas que también les gustaba. Entonces uno Claro. tenía del capítulo del 1 al 6, otro tenía del 7 al 15 y así entre todos juntábamos la serie y la veíamos juntos. Alguien a lo mejor se compraba el manga de Dragon Ball y otro estaba comprándose el manga, el cómic de Ranma que sacó Tucán y otro estaba comprando eso, y entre todos veíamos gracias al apoyo de todos, al cambalache de todos. Y Claro. los clubes eran muy importantes en esas etapas en la era dorada del inicio del friquismo en México, que fue en los 90s, porque pues, es cuando surge también la Conque, la primera gran convención, la Conque, la prima de las convenciones en México, obviamente junto con la mesa de cómics de la FESA Catlán, no, Aragón, fue de la FESA Aragón en el 92, un par de años ahí antes de la primera Conque, y pues de ahí surgió pues todo lo que sería después la Mole, la TNT, y un montón de convenciones que eran eso, que eran lugares de refugio para los que compartíamos esto y teníamos estos gustos y que eran posibilidades de negocio para otras personas, hay que verlo Claro. también como es. No, pues sí. Al final, pues la marcha del orgullo friki, yo lo veía más que nada como un intento de posicionamiento de ciertas personas hacia su figura, más que buscar o sea, bajo la idea bonita de querer hacer comunidad, realmente en el trasfondo siento que lo que buscaban era esa otra parte.
Si no es así, invito a nuestros buenos amigos de Sekai Noto, que nos puedan dar su versión. A lo mejor nos va a decir que estoy totalmente equivocado y se acepta todo eso, pero es mi percepción a Claro. unos años de distancia. Que era un poquito más por ahí, un poquito más de ese búsqueda de protagonismo interno en este medio, que pues realmente pues no lleva a ningún lado. No estás mandando un cohete a la luna, ni estás salvando ni curando el cáncer, estás dando sí una parte importante que es curar esa parte que es el alma, el gusto, la diversión, que es importante para el ser humano, lo vemos ahorita en estas épocas de pandemia, Claro. pero que en épocas normales o en épocas no de tal crisis, pues son un poquito, venga, no son de primera necesidad. Entonces, pues así era la marcha del Día Friki aquí en México, la organizaban, normalmente la hacían o de la Estela de Luz hacia el centro y de ahí se iban a la Friki Plaza, en algún momento la organizaron en un Maid Café. Los Maid Café son muy populares en Japón, que son cafeterías, y las chicas están usan atuendos de alternativos simulando sirvientas victorianas del siglo XVIII-XIX, y que en Japón son muy populares. Aquí en México trataron de introducirlos. Todavía hay algunos por ahí pululando por el mundo, pero pues es complicado. Tiene un nicho y una base muy reducida. O sea, a menos de que diversificar, es muy complicado que sobrevivan ese tipo de negocios. Claro. La verdad, cuando sobreviven, yo me alegro porque pues le pegaron en algún lado. Claro. O visión empresarial. Pero entonces, volviendo al punto, perdón, luego me voy por las ramas. Entonces, mi perspectiva de la marcha friki aquí en México, pues era eso, o sea, era, señores, nosotros, o sea, sí fuimos buleados, sí, los frikis normalmente eran los buleados de la primaria y secundaria, sí es cierto. ¿Por qué? Porque nos gustaban cosas distintas, o nos gustaban las cosas de niños, más allá cuando dejábamos de ser niños, porque nos seguía gustando Dragon Ball y Pokémon cuando teníamos 15 o 20 años. Pero obviamente cuando teníamos 15 y 20 años, a ver, intentaba bulear canon. Ándele, sí. Entonces, aquí en México trataron de hacerle una cosa así y terminó volviéndose realmente una fiesta. Se perdió todo el sentido, que era justamente, bueno, y eso del sentido, ¿cuál es el sentido de recordar lo friki? Pues es un día en el que recordamos que sí tenemos un gusto diferente, un gusto muy particular, y pues, pero venga, así como de orgullo, estoy orgulloso de ser friki, pues es una visión, no te están segregando, no te están limitando derechos, no te quitan cosas por ser otaku o ser friki. Claro. Por eso esa de la marcha del orgullo friki siempre generó cierto nivel de escozor. Pues sí, pues es que digo, al final supongo que muy pocas personas habrán fallecido o habrán sido asesinadas por ser frikis, ¿no? Es como precisamente esta parte de por qué existen otras marchas de otros orgullos, ¿no? Ajá, porque al final son marchas que están reivindicando derechos y situaciones muy particulares y muy necesarias y que ponen en juego la vida de las que están ahí. Claro. Aquí claro. No, aquí te digo, yo siento que fue una broma que se salió de control. Pues cada quien se la tomó y se hizo demasiado grande y que ha generado, bueno, ya lo generó, ni modo, ya existe, bueno, vamos a analizarlo y vamos a plantearlo como es. Y yo creo que se le saca el mayor provecho también a nivel empresarial, ¿no? Porque, vamos, un comerciante de la Friki Plaza, un dueño de un Maid Café, pues no se va a quejar de que exista un día como este, cuando puede generar muchas más ventas y mucho más consumo en un día como ese, ¿no? Mencionas los Maid Cafés. No sé tú qué pienses, yo siento que un maid café es difícil que sobreviva en estos tiempos por toda la parte del sexismo, la cual también la mencionabas, ¿no? O sea, sí. al final una maid, pues no es otra cosa que todo por lo que están peleando sectores que buscan derechos como las feministas, ¿no? O sea, y pues que es una maid, es una chica hipersexualizada, casi sobajada en su identidad. Digo, obviamente a lo mejor a mí como fanático del anime, pues no me parece, y una chica tal vez no le parezca eso, pero acuérdate que
pues mi punto de vista no siempre va a ser el mismo que el del vecino, ¿no? Exactamente. Y lo Los puede- maid café, ¿por qué proliferan tanto en Japón? Uno, por la soledad del japonés. Ujú, El japonés, el tiempo que estuve por allá, pues sí, sí es una persona sola. claro. Y pues sí, aquí está la prueba. Oye, sí, esa foto, me encanta esa foto, ¿eh? Sí, la prueba. O sea, yo me tomé con mis orejas de conejo en el At Home Made Café en el cuarto piso. Es un Made Café de varios pisos. Yo estaba en Sí, el cuarto. Y hay otros mates muy famosos allá. claro. Este, al final responden a una necesidad también de consumo. O sea, aquí el problema es que dicen, sí, a huevo, voy a sacar mi Made Café, que no sé qué. El tema es que la base de o tu gente con base de consumo, pues es una base limitada. O sea, o lo diversificas en tal forma que puedas hacerlo asequible o interesante para otros tipos de personas y que en determinados momentos muy específicos se vuelve el made café, algo que por ejemplo Marcos Patiño creo que ha sido muy hábil al hacer eso con su karaoke. Marcos Patiño es el que hace la voz de Iki de Fénix en Los Caballeros del Zodiaco y tiene un café karaoke que Al por que- ejemplo de día es normal, Ajá, pero los sábados es de frikis y cuelgan mantas y es karaoke y música de friki, música de Caballeros del Zodiaco, música de Digimon, Pokémon, todo eso. claro. Y venga, pero supo diversificar. En un principio lo planteó hacia los frikis, pero se dio cuenta pues que hay que, con qué sobrevive el resto de la semana. Sí, por supuesto. Sí, porque al final no deja de ser un, pues como tú lo has dicho varias veces, un mundillo, ¿no? O un submundo. Ajá, es un mundillo. Entonces, en Japón, ¿qué es lo que pasa? Es un mundillo demasiado amplio y donde, venga, no es como aquí. O sea, es algo que sí tiene el otaku mexicano, que me lo han dicho japoneses, que me lo han dicho, incluso artistas japoneses me lo han dicho, y que es algo muy característico del occidental, es que mientras que allá en Japón el otaku es un poco que ok, soy otaku, pero nadie sabe que soy otaku más que mi círculo más cercano, porque no voy a tratar de exudarlo, porque Ujú, al final, pues sí, tiene una carga social todavía, ujú, quieran o no. claro. Aquí en México lo gritamos. Soy friki, salgo con mi playera de Sanosuke Sagari, así me voy a trabajar. Y hágale como le hagan. Sí, típico del mexicano, O ¿no? hablamos en yapañol. Sí, Esta por cosa supuesto. horrible que cómo me arrepiento de que a mi generación se le haya ocurrido inventar el yapañol. Y cómo ha degenerado esta cosa. Creo que sí fue un error horrible de esa generación de otakus de los 90. Que bueno, al final pues, son los primeros grandes otakus, ¿no? O sea, Bueno, estos son los antecesores. Al final, los comiqueros de los 80 que al final pues, fueron los que nos mostraron muchas de estas cosas, claro, que nos abrieron el camino. O sea, al final, los comiqueros, pues por distancia, pues fueron los primeros. claro. Pero sí, hay muchas desviaciones que sí es así de por qué se nos ocurrió eso. Pero bueno, pues ya ni modo, pues ya lo hicimos, ya pasó, ya se aceptó, pues ya a seguir haciendo y a seguir divirtiéndonos. Sobre la marcha se va inventando este asunto, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que da muchísimo el tema. Realmente nos podemos quedar platicando horas y Sí, horas. Horas hora y y horas. media. Me quedan preguntas, o sea, me quedan temas, me quedan Te preguntas, propongo algo. Hagámoslo y lo sacas en varias. varias. Los vas te- sacando en versiones. sí, 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 te voy a invitar de nuevo. Lo que pasa es que ahorita ando ya un poco cortito de tiempo, Ok, pero muy bien. te voy a invitar, si me permites invitarte 10, 20 veces, y no nada más con este tema, ¿eh? Ah, no, yo encantado. Pero, ¿qué te parece si dejamos un par de cosas al aire? Unas asignaturas pendientes, Ok, mi. muy bien. La primera, ¿es el cosplay disfrazarse? No me respondas, lo dejamos en el aire, ¿no? Es el Ok. cosplay disfrazarse. La segunda, grandes figuras, no sé, personalidades más reconocidas en el mundo otaku, friki, geeky en México. ¿Quiénes son? Ok. Creo que no creo que haya muchos mangakas mexicanos, pero hay alguien por ahí, ¿no? Hay gente por ahí que trabaja con la voz, que son semidioses del mundo
friki, ¿no? Sí, luego hablamos del tema de los... Y la tercera, se sale del tema, pero también es tu campo, y me gusta mucho esta parte, filosofía para jóvenes. Va, a ese sin broncas. Digo, pues tú que licenciado en filosofía, te la sabes, y este canal... Citando a Sócrates, mientras más sé, me doy cuenta que menos sé. Pues ahí está, por ahí podemos empezar un poquito, pero lo dejamos ahí. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Me dio un montón de gusto verte. Ojalá nos veamos después. Ya nos pondremos más al corriente y ya nos veremos. Y tendremos la oportunidad de estar hombro a hombro, codo a codo, cachete a cachete. Ah, no, ¿verdad? Pero, pero podemos hacer unas cosas divertidas por ahí. Órale, pues te agradezco muchísimo. Gracias a ti, mi estimado. Gracias a toda tu audiencia. Un abrazo. Te mando un abrazo y pues aquí estamos, ¿no? Y a cuidarse, a seguir cuidaditos. Y adiós. La Tormenta Cerebral fue un podcast grabado, producido y conducido por su servilleta el inigualable Pedro Emet desde la zona más exclusiva del oriente de la ciudad. Bye.